Muy buen día, compañeros y doctor. Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Diana Alexandra Rivera Acevedo, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación, y en esta ocasión les vengo a presentar la actividad 1.1 de la asignatura Teorías del Aprendizaje, la cual se denomina Concepto de Aprendizaje y Valor de las Teorías del Aprendizaje. Quiero mencionar la introducción, la cual indica que el presente trabajo muestra la revisión realizada a la bibliografía enfocada en el concepto de aprendizaje y teorías de aprendizaje y todo lo relacionado a cómo el ser humano aprende en diferentes etapas y contextos, lo cual me parece que son elementos demasiado valiosos en cualquier proceso de formación, ya que el saber cómo alguien aprende sirve para comprender de mejor manera las teorías de aprendizaje y su real importancia en todos los ámbitos, pero sobre todo en el educativo, teniendo en cuenta que con ello se pueden generar nuevas políticas y un sistema que realmente aporte a un desarrollo humano. Para ello debemos comenzar con el concepto de aprendizaje. Entonces, después de haber revisado la bibliografía de Gallardo, Camacho y Schunk, tomé como tres elementos que considero claves. El primero de ellos es que los autores mencionan que no hay una definición universal, ¿cierto? Entonces, que depende de lo que se esté trabajando y demás, hay como un concepto de aprendizaje que aporta a ese proceso. Pero también quiero mencionar el enfoque cognoscitivo, el cual menciona que el aprendizaje es un cambio perdurable en la conducta, el cual es el resultado de la práctica o de otras formas de experiencia. Y que el aprendizaje también es una modificación relativamente permanente de la conducta refleja, operante o cognitiva del sujeto. Luego de que revisamos el concepto de aprendizaje, trabajamos o revisamos los tipos de aprendizaje que postulan Gallardo y Camacho. Pero lo quise como dividir en tres. ¿Por qué? Porque considero que esos tipos de aprendizaje, digamos como que le aportan o se enfocan en o tienen en común mejor ciertas características. Entonces, los primeros de ellos sería por descubrimiento y el aprendizaje amplio. Entonces es cuando el estudiante, digamos como que no recibe por medio del docente la información, sino que recibe algo del docente y él como que se anima a ver qué es lo que hay más allá, lo que hay allá, ¿cierto? Y los tipos de aprendizaje que son mecánico, por percepción, repetitivo, reproductivo, restringido y de representación son los que el estudiante, digamos, como que tiene en cuenta de momento. Entonces, que para la evaluación, que para el trabajo, que para la actividad siguiente, pero como que no le para o no le presta mucha atención y como que los deja de lado. Y el significativo, el productivo de conceptos y de proposiciones es el tipo de aprendizaje que el estudiante recibe, por decirlo de alguna manera, como que hace su proceso y realmente lo adquiere y le sirve, pues efectivamente para el momento, para la asignatura y para más adelante. Luego tenemos qué son las teorías de aprendizaje y lo quise como dividir, como mostrar en solamente dos definiciones. La primera de ellas, explicaciones fundamentadas en marcos conceptuales que buscan brindar respuestas enfocadas a cómo el ser humano aprende, es decir, de qué manera adquiere conocimiento, de manera biológica, social y cómo determinado estímulo genera una respuesta. Entonces allí tenemos el conductismo, el funcionalismo y pues todo lo que ya pudimos apreciar en la bibliografía. Entonces es como efectivamente la forma en que este teórico me dice que un estudiante aprende, ¿cierto? Y también quería mencionar que los que iniciaron a proponer esas teorías fueron los psicólogos y los pedagogos. Luego tenemos la importancia de las teorías del aprendizaje. Entonces, considero que ayudan a comprender cómo se aprende y se evidencia que no todos aprenden igual, ¿cierto? Entonces, efectivamente nosotros podemos tener un sinnúmero de estudiantes en el aula, pero
no aprenden de la misma manera. Entonces es allí donde yo identifico y pues trato o procuro de llevar, digamos, como lo necesario para que cada uno aprenda de la mejor manera. Todo influye al momento de aprender, ¿cierto? Entonces no es solamente que el niño llegue, se siente y ya, no. Entonces sabemos que si se alimentó, si se trasnochó, si el compañero de al lado le cae mal, bueno, en fin. Generación de estrategias dentro y fuera del aula. Mejoramiento continuo de la práctica educativa, generación o revisión de las políticas públicas y modificación constante del currículo. Entonces, entonces cuando mencionábamos que no solamente llegaba el estudiante, se sentaba, recibía el conocimiento y ya aprendía, entonces es por ejemplo cuando sabemos que tenemos que poner en los currículos la Cátedra de la Paz, bueno, en fin, ¿cierto? Entonces todo lo que el estudiante lo involucre, todo tiene que tener en cuenta para su aprendizaje. Y acá pues te quiero presentar algunas conclusiones. La primera de ellas es que las teorías del aprendizaje son mucho más que conceptos en un libro. En realidad son herramientas que ayudan a los docentes a entender cómo aprenden sus estudiantes y sobre todo cómo hacer que el aprendizaje tenga sentido para ellos. Enseñar no debería ser solo transmitir información, sino crear experiencias que transformen y dejen huella en los estudiantes. Segunda, para los estudiantes esto significa que su formación no se limita a memorizar datos, sino que se convierte en un proceso más auténtico y valioso. Cuando un docente aplica esas teorías en su práctica, logra que los jóvenes aprendan con mayor motivación, que se vuelvan más autónomos y que vean el sentido de lo que están aprendiendo en su vida cotidiana. Así, no solo adquieren conocimientos, sino también habilidades para pensar críticamente, colaborar y resolver problemas reales. Y la última sería, en definitiva, las teorías del aprendizaje no son ideas lejanas ni complicadas, son guías que hacen que la enseñanza sea más humana y que el aprendizaje de los estudiantes sea más profundo, significativo y conectado con su realidad. Y acá podemos apreciar las referencias. Muchas gracias, compañeros.